Nuevamente con el Salmo 119, esta vez en la estrofa que está comprendida entre los versículos 145 al 152. Escribe así el salmista: Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. La vida del creyente se desenvuelve en medio de dificultades y problemas. Las circunstancias se hacen difíciles. Ningún tiempo pasado fue mejor ni peor, porque en el mundo tendréis aflicción. Los días actuales son también difíciles, días de corrupción y de violencia, de pecados y de perversidad, de conflictos y de lágrimas. La estrofa del Salmo nos ofrece el modo de superar estas circunstancias. En ella, el salmista aparece clamando a Dios. Como siempre, divido el párrafo en tres partes. Primeramente la oración, después la confianza y en tercer lugar la respuesta. Vamos con el primero, la oración. El primer versículo nos enseña cómo tenemos que orar. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, oh Jehová. Con todo el corazón. No es la oración silenciosa, sino el grito de intensidad frente a las dificultades que podemos atravesar. Así fue la oración de Cristo en Getsemaní, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. La oración de clamor implica hacerlo con una disposición de plena entrega. Dice que clama con el corazón. Es decir, es toda la persona que está entregada a la oración. La oración es acepta cuando además de los labios que la pronuncia está presente el corazón que la mueve. La que Dios rechaza es la oración que consiste en un mero hablar. Decía al pueblo de Israel: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. El clamor suele ir acompañado de lágrimas, como fue el ejemplo de la de Cristo en Getsemaní, con gran clamor y lágrimas. De este mismo modo, fue la de Nehemías ante la noticia del estado triste de Jerusalén. Miremos la oración en este salmo. Guardaré tus estatutos. Clama por respuesta como un niño que llama la atención de su padre. No duda, simplemente espera ser atendido. Mientras tanto, toma una decisión solemne. Guardaré tus estatutos. Esa es la condición esencial para la respuesta a la oración. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 22. Esta es la oración y el compromiso que yo necesito hoy. Ahora, ¿para qué orar? Mira el versículo 146. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Están pidiendo por salvación. Por eso la oración se dirige al único que puede salvar, ya que la salvación es de Jehová. Salmo capítulo 3, versículo 8. No es una oración para conversión, ya que somos sus hijos.
Salvación aquí tiene que ver con la liberación de las aflicciones. Quiere ver el que ora la mano de Dios con todo su poder en su vida para la liberación del peligro, tal como era o ocurrió con Pedro en el mar. Tal vez para sanidad espiritual. No importa cuál sea la aflicción, el salmista dice, yo quiero ver la salvación, la liberación de esa situación. Pero el interés principal es que en medio de la aflicción Dios no permita que él deje de guardar sus mandamientos. Mira el texto de nuevo, segunda parte del versículo 146. Guardaré tus testimonios. Que Dios le dé poder para guardar y obedecer la palabra aún en medio de la dificultad. En una sociedad desobediente, el cristiano busca el compromiso de la obediencia. Entre ella, la obediencia a los mandamientos de Dios. La santificación es voluntad de Dios, 1 Tesalonicenses 4:13. La evangelización como mandamiento de Dios. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. El amor como expresión de la presencia de Dios, porque el que no ama a su hermano no conoce a Dios. Ahora, ¿cuándo debemos orar? Versículo 147. Me anticipé al alma y clamé. Esperé en tu palabra. Busca a Dios en oración, ¿cuándo? Antes de empezar el día. Mira el ejemplo de Jesús. Es el mismo. Marcos dice que se levantaba muy de mañana siendo un oscuro, se iba a un lugar desierto y allí oraba. Muchas dificultades e inquietudes van a ocurrir durante este día. De ahí que la oración sea un clamor. Clamé, dice el salmista. Pero junto con el clamor está la esperanza. Esperé en tu palabra. Afirma que espera confiadamente en la palabra de Dios porque sabe que Dios cumplirá sus promesas para él. Esta es la seguridad continua de cada creyente verdadero. Leo el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él, y él hará. ¡Qué impresionante texto! Esta esperanza se convierte en calma. Esperé, dice el salmista, o espero. La misma enseñanza dicha de otro modo. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Salmo 37:7. Dios actuará. Descansa y espera confiadamente. La oración va acompañada de meditación. Versículo 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Una actividad antes de la noche. La noche se dividía en partes que aquí se llaman vigilias, secciones de la noche. La inquietud quita el sueño y a veces preguntamos, ¿qué hacer antes de apagar la luz? El Salmo responde, meditar en la palabra. Un corazón lleno de Dios conduce a una mente llena de su palabra. ¿Qué debe estar en el corazón? ¿De qué debe estar lleno el corazón? Escucha la Biblia. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Colosenses 3:16. Esto es lo que debe llenar la mente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. El Salmo recomienda concluir el día meditando en la palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. Antes de entrar en la noche, busca un tiempo con Dios en su palabra. En medio de un mundo lleno de tinieblas, Dios llama a regresar a la palabra, porque es la luz del mundo. En segundo lugar está la confianza.
versículo 149. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová. Vivifícame conforme a tu juicio. El salmista confía en que Dios escucha la oración. La victoria, por tanto, está en aprender a confiar en Él, ya que seremos atendidos conforme a tu misericordia. La misericordia es el amor salvador. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5. Esta misericordia hará provisión en cada circunstancia. Por eso, dice la Escritura, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. El creyente confía en el juicio de Dios. Segunda parte del 149. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Misericordia y juicio van siempre unidos en la actuación de Dios. Dicho de otro modo, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Están en el Salmo 143, el versículo 8, versículo 11, versículo 12. Podemos descansar porque Dios es justo. Por último, la respuesta. Algunos están lejos de Dios. Salmo 150. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Es necesario tener clara la perspectiva de la distancia hacia Dios. Los perseguidores están próximos a la maldad, pero lejos de Dios. Lejos de Dios es estar lejos de su ley. Algunos hablan de ella, pero eso no es evidencia de obedecerla. Nadie puede aborrecer a su hermano, por ejemplo, y amar la ley de Dios. Dios, además, está cerca del creyente. Versículo 151. Cercano estás tú, oh Jehová, todos tus mandamientos son verdad. Los perseguidores acosan, pero Dios está cercano. Aquellos piensan que vencerán, pero no se dan cuenta de que no tienen poder para vencer la protección de Dios para los suyos. Creen ser fuertes, pero realmente son débiles. ¿Cuánto aliento produce esto? Recordemos que cuando los enemigos se acercan, Dios siempre está más cercano. Miremos al compromiso de Dios. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Esta es nuestra seguridad. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré en mi corazón. Aunque se levante contra mí guerra, yo estaré confiado. Salmo 27:3. Podemos sentir seguridad porque todos tus mandamientos son verdad. Esta es su promesa. No te dejaré ni te desampararé. La estrofa del Salmo concluye con la certeza de la fe. Versículo 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Una larga experiencia viendo el cumplimiento fiel de la palabra, tus testimonios, lo que tiene que ver con la revelación de cómo es Dios. Entendemos sus testimonios por la firmeza de su santidad y por la seguridad de su palabra. Por eso leo, acordaos de las cosas pasadas, dice Dios, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Isaías
capítulo 4, versículos 9 y 10. Dios ha establecido su palabra para siempre. Sus promesas son sólidas, sus promesas son firmes. Para experimentar la confianza necesitamos oración incesante, oración con clamor, amor por la palabra, confianza silenciosa en Dios. Como decía Martín Lutero, en medio de los tiempos más complicados de su existencia, castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. No hay nada ni nadie que pueda tambalearnos, derribarnos, cuando Dios está por nosotros. No solo está con nosotros. El Dios de la gracia está también con nosotros. A Él sea la gloria.